Vamos a intentar explicar cómo funciona un cargador, que es un elemento con el que nos encontramos en la cotidianidad de nuestros hogares. Estamos acostumbrados a los cargadores de pilas, de computadoras y de celular. En este caso vamos a usar un cargador de celular. Desde el lenguaje cotidiano podemos decir que un cargador de teléfono o cualquier cargador transporta energía eléctrica. A este transporte en realidad se lo conoce como corriente eléctrica y sucede adentro del cargador. Pero primero tenemos que plantearnos qué es la corriente eléctrica. Para ello primero vamos a pensar en lo más pequeño, que sería la menor unidad de composición de la materia. Estos son los átomos. Más precisamente nos vamos a centrar en el modelo atómico de Bohr. En el modelo atómico de Bohr nos encontramos que el átomo tiene un núcleo en el cual hay protones, que son partículas de carga positiva, neutrones, que son partículas de carga neutra, y además alrededor de este núcleo hay órbitas en donde están girando electrones, que son los que tienen carga negativa. Explicamos primero esto, ya que una corriente eléctrica es un movimiento de electrones que se produce en un medio. En los sólidos estos se conocen como conductores, ya que cuentan con electrones vacíos en su última órbita. Es decir, si nosotros tenemos un átomo al que le robamos un electrón de su última órbita, este va a tender a perder su estabilidad, y los átomos buscan estar estables, por lo cual le va a robar un electrón a otro átomo, se va a desestabilizar este otro átomo y va a robar otro electrón a otro, y así sucesivamente. Las corrientes eléctricas cuentan con características y magnitudes propias. La primera a mencionar es la intensidad, que es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula en una unidad de tiempo, es decir, la cantidad de electrones que pasan por el conductor en cierta cantidad de tiempo. Esta se representa con la letra I, y además su unidad es el amperio, que se representa con la letra A. Otra característica es la tensión, también conocida como el voltaje, y es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Si un punto tiene mayor potencial eléctrico que el otro, la corriente eléctrica va a buscar ir hasta el punto con menor potencial eléctrico, y hasta que estos queden igual. Se representa con la letra U. La unidad de medida es el voltio, que se representa con la letra B corta. Después está la potencia, que es la proporción por unidad de tiempo, o mejor dicho, el ritmo con el cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico. La potencia se representa con la letra P. Su unidad es el watt, el cual se representa con la letra W. En este caso, este es el cargador con el que vamos a trabajar. Es un cargador de Alcatel que, como podemos ver, tiene dos diferentes datos. Tiene datos de entrada y los datos de salida, donde por ejemplo el voltaje de salida es mucho menor al voltaje de entrada. Esto ocurre ya que la tensión domiciliaria es de 220 voltios, o sea, es muy alta y rompería cualquier batería. Los componentes que permiten estos cambios dentro del cargador son los resistores, que tienen una alta oposición al paso de las cargas eléctricas, teniendo una alta resistencia. Los diodos, que son aquellos que hacen que la carga eléctrica o la corriente eléctrica vaya en una sola dirección y no vuelva en una dirección no deseada. Los condensadores, que se cargan y descargan liberando o absorbiendo energía, y son los que permiten que pase de ser una corriente alterna a una corriente continua, es decir, brindan estabilidad al cargador. Un transformador, que es aquel que justamente, como su nombre dice, transfiere energía de un circuito eléctrico a otro, pero sin cambiar la frecuencia. Se lleva a cabo con un cambio de voltaje y corriente la transferencia.
En primer lugar, las pilas tienen un lado positivo y un lado negativo, y en el centro un electrolito. Al generarse oxidación en el lado negativo y reducción en el lado positivo, los electrones viajan produciendo una corriente eléctrica hasta el electrolito. Sin embargo, el lado negativo se agota tarde o temprano, dejando de producir electrones. Lo que en realidad ocurre con las baterías recargables es que al enchufarlas se recompone este lado negativo, por lo cual vuelve a ser capaz de oxidarse y producir electrones que viajen durante la corriente eléctrica. Esta es la batería que vamos a utilizar. Como podemos ver, tiene dos diferentes voltajes: el voltaje nominal, que es el que puede brindar, y el voltaje de carga, que es el que puede recibir. Ahora supongamos que queremos calcular el tiempo de carga y descarga de esta batería con este cargador. Para el tiempo de carga vamos a pensar primero que tenemos el amperaje o los amperios que entrega el cargador. Si a esto lo multiplicamos por el tiempo, nos debería dar el total de carga que puede soportar la batería. Como tanto la cantidad de carga de la batería como lo que entrega el cargador lo tenemos, podemos calcular despejando de esta forma el tiempo que tarda en cargarse. En el caso de querer calcular la cantidad de tiempo que tarda en descargarse la batería, vamos a utilizar la información que nos dio la batería, que es justamente la energía máxima que ésta puede entregar. Primero calcularemos la potencia utilizando esta energía máxima, que es el dato que tenemos, sobre el tiempo. Nos quedaría de esta forma. Entonces así obtenemos la potencia. Sabiendo que la potencia es igual al voltaje por la intensidad, podemos de esta forma despejar la intensidad. Aclarando que los watts son igual a voltios por ampere, por lo tanto el resultado nos va a quedar en amperios. Finalmente volvemos a usar la misma fórmula que en el primer caso, pero pasando los 3000 miliamperios hora a amperes hora, que sería 3000 dividido 1000. Y así obtenemos que utilizando la máxima cantidad de energía que entrega la batería, esta se descargaría en solamente 1 hora.